De una manera, hermanos, gracias a Dios por la bendición que nos da en este día de poder estar en este lugar. Yo quiero invitarle para que se ponga de pie unos momentos y abra su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo 21, verso 22. Y abre su Biblia también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer los versículos 13 y 14. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, lo indica con un amén. Leemos juntos la palabra en el nombre de Jesús. Mateo 21, 22 dice así de la siguiente manera, dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo leemos una vez más. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Gloria a Dios. Dice la palabra todos juntos en el nombre de Jesús. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre maravilloso y eterno, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Dios maravilloso, por esta bendición que nos das en este día de poder estar en este lugar. Dios maravilloso, hemos venido a adorarte, a bendecirte. Hemos cantado a ti en esta tarde, Señor maravilloso, y hemos leído tu palabra, la cual va a ser expuesta. Sea tu Espíritu Santo, Dios, que venga a ministrar nuestra vida, a hablar a nuestro corazón, Señor maravilloso. Lo que tú te has propuesto hacer en nuestra vida se ha hecho conforme a tu poder, conforme a tu grandeza, Dios maravilloso. Traigas una unción fresca al oído de cada uno de mis hermanos. Unge mis labios también, Padre, y tú seas glorificado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, a ti te damos gloria y honra porque vives para siempre. Muchas gracias, Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, mi hermano? Es una bendición para mí el tener esta oportunidad de poder compartir la palabra. Yo quiero decirle que en el mes de diciembre, mientras estaba orando en la iglesia en el rancho, yo le pedí al Señor una palabra para compartir con ustedes aquí en este lugar. Y Dios puso en mi corazón esta palabra, la cual quiero compartir con ustedes. Y le he titulado El poder de la oración. Es importante. Es algo especial. La oración es algo tan importante que si usted y yo entendemos el poder que tiene la oración, vamos a ser motivados a orar cada día. A través de estos versículos que leímos hace unos momentos, el mismo Jesús habló estas palabras y dijo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pedimos en el nombre de Jesús, Jesús promete hacerlo. El versículo de Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración es algo tan importante, tan especial, que si nosotros lo entendemos cuán importante es orar, nuestra vida es motivada a orar. Pero ¿sabe qué triste y lamentable? Es lo menos que el pueblo de Dios hace es clamar a un Dios vivo. Como pueblo de Dios nos envolvemos en tantas cosas, en tantos afanes, nos preocupamos por tantas cosas, pero muchas veces por lo menos que nos preocupamos es por dedicar tiempo a hablar con Dios. Pero a través de la palabra el Señor Jesús nos insta a que clamemos al Padre en su nombre. Dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, dice Jesús, yo lo voy a hacer. La oración es algo tan especial
Pero saben que yo me encontré algo mientras estaba estudiando la palabra. Cuando estaba orando en el rancho en diciembre, yo estaba orando por la iglesia y Dios me dio esta palabra y encontré algo que me pareció importante, lo cual yo quiero que usted y yo lo podamos comprender. El poder de la oración es ilimitado para aquellos que están en Cristo. Cuando yo encontré esto me llevó a pensar cuán importante es permanecer en Cristo en todo tiempo. Porque el poder que tiene la oración es poderosa, pero el poder de la oración es ilimitado para todos aquellos que se toman de la mano del Dios Todopoderoso. La oración es poderosa. Me hizo recordar tantas cosas, las cuales he tenido el privilegio de vivirlas. He visto el poder de Dios obrando a través de la oración de diferentes maneras. Y esto me hizo recordar cuán importante es seguir clamando delante de la presencia de Dios. Porque el poder de Dios es ilimitado para todos aquellos que viven tomados de la mano del Dios Todopoderoso. Aquellos que permanecen en Cristo, el poder es ilimitado para ellos. De tal manera que usted y yo podemos orar con poder y autoridad, aún sobre las fuerzas del enemigo. El Señor las ha puesto bajo la planta de nuestros pies y tenemos autoridad para reprenderlas en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero sabe que muchas veces nos da miedo. Si se presenta una batalla de este carácter, del carácter espiritual, muchas veces nos puede dar miedo. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvida que la oración es poderosa y ese poder es ilimitado para nosotros como hijos de Dios. Ese poder es ilimitado. Es un poder de parte de Dios que viene sobre nuestra vida cuando nosotros hablamos con Él constantemente. Dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero para que esto se haga realidad, necesitamos permanecer en Cristo y que su palabra esté en nosotros. Usted y yo creamos a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra que todo lo que pidiéramos creyendo, porque el ingrediente de poder de la oración es la fe. Una oración sin fe no tiene poder, solamente son palabras. Pero una oración que se hace con fe, con seguridad, sabiendo a quién hablamos, a quién clamamos, que nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios que hace maravillas, milagros, prodigios, y es el Todopoderoso y está con nosotros. Esa oración tiene poder. Y si la palabra de Dios está en nuestra vida está llena del conocimiento de la palabra, hay poder de parte de Dios para su vida y para mi vida. Pero necesitamos permanecer en Cristo y que su palabra esté en nosotros y obedezcamos la palabra. Porque todo lo que pidiéramos al Padre, sometiéndolo a su voluntad, Él se compromete a otorgar nuestra petición. Si sometemos a su voluntad. Es por eso que es importante que usted entendamos, conozcamos la palabra, porque la palabra dice: pide todo lo que quieras y te será hecho. Sí, pero es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay un versículo que dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si usted y yo clamamos a Dios, sometemos a la voluntad de Dios, toda nuestra oración a la voluntad de Dios, Dios se compromete a responder a nuestro clamor. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pero necesitamos
permanecer en Cristo. En otras palabras, necesitamos vivir una vida devocional, de intimidad con nuestro Dios. Porque si no vivimos una vida devocional, de intimidad con Dios, ¿sabe qué? No va a haber gran cosa de poder sobre nuestra vida. Usted quiere que su oración sea poderosa, tómese de la mano de Dios, vive en intimidad con Dios cada día, busque la presencia del Dios de la gloria, que el Señor se manifieste a su vida, que el Señor se revele a su vida y su oración va a ser poderosa. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, esto me llenó de ánimo, de entusiasmo para seguir clamando a Dios. Porque hay ocasiones que uno batalla para orar, hay ocasiones que uno lucha para orar, hay oposición, hay represalia, pero ¿sabe qué? Más grande es Dios que está con nosotros que todo lo que viene a nuestra contra. Más grande es Dios. Y tenemos el poder y la autoridad para reprender toda obra perversa que el enemigo lanza a nuestra contra. La oración es tan poderosa que cuando nosotros nos detenemos a pensar en esto y vemos lo que Dios hace, nos quedamos sorprendidos cómo Dios se manifiesta a nuestro favor cuando clamamos a Él. Pero hay algo importante: el poder de Dios es ilimitado para nosotros si clamamos delante de su presencia, creyéndole a Él, creyendo a lo que dice su palabra. El poder de Dios es ilimitado, pero ¿sabe qué? Hay un ingrediente más. La oración con fe, la fe es un ingrediente que le da poder a la oración, pero hay algún ingrediente más. Y esto me pareció importante. Dice la palabra que la oración acompañada de alabanza es poderosa. La alabanza en nuestro corazón, en nuestros labios, de gratitud a nuestro Dios, da poder a la oración. Y tenemos un ejemplo en la palabra, en el libro de Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículos 25 y 26 dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, por el poder de la oración y la alabanza dada al Todopoderoso. Qué importante es comprender esto, mi hermano, mi hermana, porque la oración es poderosa, abre puertas, rompe cadenas, ataduras. Las ataduras, las cadenas son rotas por el poder de Dios cuando usted y yo clamamos a Él y le adoramos a Él con todo nuestro corazón. Las cadenas se rompen. Tenemos la muestra en la palabra. Pablo y Silas habían sido puestos en la cárcel, habían sido aprisionados con cadenas, pero a medianoche oraban y cantaban al Rey de Reyes. Y lo que aconteció fue que un estruendo en la cárcel, se sacudió la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, no solamente de ellos, sino de todos los que estaban a su alrededor. Y aquí es donde yo quiero que usted nos detengamos a pensar un momento. ¿Cuántas veces en nuestra familia, nuestros hijos, los que nos rodean, están atados por cadenas de opresión? ¿Y sabe por qué están atados? Porque usted y yo, como padres, no nos ponemos las pilas y clamamos al Rey de Reyes y le adoramos al que vive. Porque si usted y yo disponemos nuestro corazón, doblamos nuestras rodillas, clamamos delante de la presencia de un Cristo de poder, toda atadura, toda cadena que oprime a nuestra familia es rota por el poder de Jesucristo. Toda cadena se rompe porque hay libertad cuando el Hijo de Dios clama delante de la presencia de Dios. Cuando Pablo y Silas oraban y cantaban, la cárcel se sacudió y las cadenas de todos los presos se soltaron. Imagínense cuánto más Dios puede hacer en nuestra familia si nosotros como padres doblamos nuestras rodillas cada día delante de la presencia de un Dios que tiene poder. Sin duda alguna nuestros hijos son doblegados ante la presencia de Dios, porque Dios es fiel y justo.
y Él rompe toda atadura, toda cadena. Pero necesitamos, mi hermano, mi hermana, entender el poder que tiene la oración y darle la importancia que esto merece. Porque cuántas veces, mi hermano y mi hermana, usted y yo oramos solamente 5 minutos. Cuando nos vamos a dormir a la mañana, nos levantamos apurados 5 minutos y decimos: Señor, gracias por darme vida, y me voy al trabajo. Cuando la Biblia dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué acontece? Nos acontece, yo creo que a todos nos ha acontecido alguna vez, que por el apuro de irnos al trabajo nos quedamos dormidos y no le damos el tiempo al Señor. No dedicamos tiempo para hablar con el Todopoderoso, con aquel que tiene poder para darnos vida, para darnos fuerza, para sostenernos en medio de todo lo que venga durante el día, que no sabemos qué vamos a enfrentar. Cuando nosotros entendemos esto, ¿sabe qué? Vamos a ser motivados a dedicar tiempo a orar, porque la oración tiene poder, abre puertas de bendición. Dios abre puertas de bendición a aquel que clama delante de su presencia y que le adora con todo su corazón. Dios abre puertas de bendición. Hay puertas que pueden haber estado cerradas por mucho tiempo. ¿Sabe qué? Si clamamos delante de la presencia de Dios y le adoramos, esas puertas se van a abrir por el poder de Dios manifestado a través de la oración que usted haga. Pero es necesario entender, es necesario comprender que la oración es poderosa. De tal manera que cuando usted y yo disponemos nuestro corazón para clamar, para adorar al Rey de Reyes, suceden cosas aún sobrenaturales. Porque no hay nada que se resista al poder de Dios. Y no hay nada que a usted le pueda tocar, a menos que Dios lo permita, si usted está tomado de la mano de Dios. Y en la palabra encontramos muchos ejemplos de lo que aconteció por motivo de aquellas personas que clamaron delante de su presencia. Dice la palabra ahí en Santiago capítulo 5, verso 17. Dice la palabra: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Por la oración de un hombre se detuvo la lluvia, pero también por la oración de ese mismo hombre volvió a haber lluvia sobre la tierra. Porque la oración tiene poder, porque Dios respalda a sus hijos que claman delante de su presencia, sometiendo toda su voluntad. Porque nosotros podemos malinterpretar y decir: bueno, si yo todo lo que yo quiera, todo lo que yo pida va a ser hecho, podemos pedir tantas cosas. Si Dios dice que lo va a hacer, entonces voy a pedirle muchas cosas a Dios. Sí, pero tenemos que someter todo a la voluntad de Dios, porque Dios no responde cuando son necesidades nuestras. Porque muchas veces podemos pedir cosas que sean para nuestro mal y no es para nuestro bien, porque somos humanos. Pero si nosotros entendemos que todo lo que clamemos a Dios lo sometemos a su voluntad, Dios va a obrar en ese momento preciso que Él quiere obrar. Pero de que responde, responde. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces podemos desesperarnos y decir: pues he clamado tanto tiempo y no pasa nada. ¿Sabe qué? Sencillamente Dios quiere que sigamos clamando,
Alguna vez te compartí una situación difícil que pasamos en familia. Yo acostumbraba que Dios obraba rápidamente cuando había situaciones difíciles, y en esta ocasión no pasaba nada. Orábamos, clamábamos y no pasaba nada. 6 años clamamos delante de la presencia de Dios, pero a los 6 años vino la respuesta. ¿Usted cree que Dios no escuchaba? No, Dios escuchaba, pero Él tenía su tiempo y quería enseñarnos a seguir clamando con insistencia. 6 años, pero Dios respondió. ¿Cuánto tiempo usted lleva clamando por alguna necesidad que usted tiene? Si usted la ha sometido a la voluntad de Dios, no se desespere, porque la respuesta viene de parte de Dios. Porque Dios es fiel y justo, y Él respalda su palabra. Hay muchos ejemplos en la palabra. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 21 y 22, el profeta Elías oró por un joven que había muerto. Dice la palabra: y se tendió Elías sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Se da cuenta del poder que tiene la oración? Un hombre de Dios que vivía en esa comunión con Dios clamó a Dios por un niño, un jovencito que había muerto. ¿Sabe qué? Era la voluntad de Dios darle vida nuevamente. Pero lo que a mí me impresiona es cómo este Elías se atrevió a decirle a Dios: vuélvele el alma a este niño, vuélvele el alma. Dios otorgó la petición que le hizo Elías. ¿Y sabe qué? Así como Elías, usted y yo podemos clamar delante de la presencia de Dios, aún por cosas que parecen imposibles, y Dios las puede hacer realidad. Porque Dios es poderoso, Él tiene poder, su poder es ilimitado. Cuando nosotros clamamos delante de su presencia, sometiendo a su voluntad, Dios concede las peticiones que le hacemos a Él. Pero es necesario entenderlo. Hay otro versículo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Dice la palabra: Lucas 23, versos 42 y 43, dice la palabra: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor que estaba clavado en la cruz, en sus últimos momentos de vida, él clamó a Jesús y libró su alma. Porque hizo una oración con todo su corazón, reconociendo su condición. Porque en los versos más atrás dice la palabra que el malhechor le injuriaba, y este malhechor le dice, aún estando en la misma condición que Jesús, clavado en la cruz: ¿no temes a él? Dice: nosotros merecemos este castigo, pero Jesús es un hombre justo. Y fue cuando este malhechor dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Clamó a Jesús y libró su alma. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Libró su alma de la condenación porque habló con Jesús con todo su corazón, creyendo quién era Jesús. Porque ¿sabe qué? El poder de la oración que usted y yo hagamos emana de parte de Dios por la fe con la cual usted y yo
clamemos delante de su presencia. Si usted y yo clamamos con fe, creyendo, dice la palabra, y todo lo que pidieres creyéndolo, será hecho. Cuando yo hablo con Dios, tengo que creerle a Dios. Tengo que confiar en ese poder de Dios, que es ilimitado. Tengo que estar seguro que Él va a responder. Cuando yo oro por los enfermos, yo creo que Dios lo va a sanar porque sé que Él sana a los enfermos. Cuando yo oro por la necesidad, sé que Dios va a responder porque es poderoso. Tengo que creerle a Él. Porque ese es un ingrediente importante, la fe en nuestra vida. Y dice la palabra que nuestra fe viene por oír palabra de Dios. Aleluya. Y usted y yo podemos oír palabra de Dios todos los días. Y usted puede decir, ¿cómo puedo oír palabra de Dios? Tome su Biblia y empiece a leerla en voz alta, y usted la va a escuchar. Si usted lee la Biblia en voz alta, usted va a escuchar lo que dice la palabra, y su fe se va a fortalecer, porque dice la palabra que la fe viene por oír palabra de Dios. Pero ¿qué acontece? Llenamos nuestra mente, nuestro oído de tantas cosas, y no lo llenamos de la palabra de Dios. Podemos oír tantas cosas durante el día, en el trabajo, en la calle, en la casa, pero dedicamos poco tiempo a escuchar palabra de Dios. Y cuando escuchamos palabra de Dios, nuestra fe crece, aumenta, y le vamos a creer al Señor. Vamos a creer lo que dice la palabra, porque la palabra es poderosa. Porque el ingrediente principal que da poder a la oración es la fe y la alabanza a Dios. Son ingredientes que dan poder a la oración que usted y yo hagamos delante de la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para mirar las maravillas de Dios? Solamente doblar nuestras rodillas cada día delante de su presencia y adorar al Señor con todo nuestro corazón. Aún en el momento difícil que parece que no hay respuesta a nuestro clamor, empezar a darle la gloria al Señor diciéndole: tú eres grande, dándole palabras a Dios que glorifican su nombre. Y sabe que en un momento Dios manifiesta su poder sobre nuestra vida, y lo puede hacer aún a través de nuestra vida, si a Él le place. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí surge el interrogante: ¿qué tanta importancia usted y yo le damos a la oración para hablar con Dios? ¿Qué tanto nos esmeramos usted y yo por pasar tiempo a solas con Dios? ¿Qué tanto tiempo dedica usted a orar cada día a solas con Dios? Usted sabe cuánto ora. Yo sé cuánto tiempo yo dedico a orar, pero yo no sé cuánto tiempo usted ora. Pero ¿sabe qué? Cada uno sabemos qué tanto tiempo le damos a la oración. 5 minutos, 10 minutos. Hay algo que a mí me convenció. Dijo un predicador que el cristiano que quiere tener firmeza, estabilidad en Dios, necesita por lo menos media oración diaria a solas con Dios. ¿Y sabe qué? A mí sí me convenció esto. Dice: pero aquel que quiere ayudar a alguien más, quiere servir a Dios, necesita más que media hora de oración diaria. Si usted y yo servimos a Dios en esta iglesia, ¿qué tanto tiempo le dedicamos a orar? ¿Media hora? Media hora apenas es para tener la fuerza para sostenernos como cristianos. Piense en esto. La oración es poderosa, pero piense qué tanto tiempo usted dedica a orar cada día. No es cada 8 días, no es cada mañana, cada noche. ¿Cuánto tiempo dedica a hablar con Dios a solas, hablando con su Padre? ¿Cuánto tiempo? Porque dependiendo del tiempo que dediquemos para orar, creyéndole a Dios,
De allí emana el poder que fluye a través de la oración. Mi deseo es que esta palabra se la lleve en su corazón. Y creo que es tiempo, mi hermano, mi hermana, que usted y yo recapacitemos. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a la oración? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque vienen tiempos difíciles. Cuando yo estaba orando en el rancho, hay una iglesia en el rancho, que Dios me dio esta palabra, yo sentí en mi corazón como que algo difícil viene en este año. No sé la magnitud de lo que venga, pero cosas difíciles se avecinan. Y si usted y yo no estamos fortalecidos en Dios a través de la oración, vamos a tener problemas. Es por eso que aprovechemos el tiempo. Yo le decía, Señor, ayúdame para ser ese hombre de oración constante. Porque ¿sabe qué? Es una lucha que hay para orar. Es una lucha. Pero vale la pena luchar. Porque más grande es Dios al cual clamamos que todo lo que venga en nuestra contra. Más grande es nuestro Dios. ¿Por qué no detenernos a pensar un momento? A reflexionar. Yo quiero invitarle que se ponga de pie en esta noche.